Ya están nuestras queridísimas super nerds acá con nosotras y nosotros. Doctora Elisa Godínez, maestra Renata Turrent, muy buenos días, maestras. Hola, buenos días a todos, Ernesto, Alberto, Renata, Héctor y Adrián. Y a la audiencia un abrazo. Hola, hola, buenos días compañeros, Elisa, periodistas y a la querida audiencia. Qué gusto estar por acá. Está buenísima la mesa, no se vayan a ir. Vale, perfecto. Yo estoy seguro de eso. Bienvenidos todos. Gracias. Qué bueno que estar en Momentum. Y bueno, Gracias, gracias. nos está acompañando Adrián Velázquez, que es doctor en sociología, y Héctor Alejandro Quintanar, que es también doctorante en estudios latinoamericanos, a quienes les agradecemos que nos estén acompañando, invitadazos especiales aquí de la Supernerds, y cuando nos dieron la orden, nosotros dijimos, sí, cómo no. Bienvenidos, Adrián, Héctor. Pues muchas gracias por la cálida bienvenida y por la invitación. Acá estamos con gusto. Muchísimas gracias. Un orgullo estar con colegas tan queridos, brillantes, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias Héctor y Adrián. Pues mi querida Renata y Elisa, si les parece, vamos entrando en materia, porque además nos parecía importante de pronto, entre tanto, tanta información, periodistas asesinados, embates contra el presidente, campañas, en fin, pasa de todo en el país de pronto de manera así muy vertiginosa, y se quedó un poquito diluido el tema de la revocación del mandato. Por eso nos parecía muy importante colocarlo aquí. Y pues en teoría hoy empieza la campaña del Instituto Nacional Electoral, mi querida Renata Turrent, para hablar precisamente sobre el tema de la revocación de mandato. ¿Qué decir sobre el papel que está jugando ahorita el INE en materia de pues esta consulta que tiene que llevar a cabo? Ya anunció que va a acotar el asunto de la colocación de las casillas, en fin, muchos temas ahí. Sí, bueno, yo quisiera empezar con un paréntesis diciendo que me parece ridículo tener una veda electoral de 2 meses, nada más como para los medios públicos es muy complicado hablar de este tema. Me parece ridículo que las vedas electorales sean tan largas, pero bueno, ese es otro tema para otra mesa. Ya entrando en materia de la revocación, como bien dices, querido Ernesto, creo que se perdió con el tema de Aristegui y otros temas muy relevantes también, pero se perdió que el viernes o jueves en la noche el INE anunció que solamente iba a poner 57,000 casillas de las 160,000 que dice la Ley Federal de Revocación de Mandato. Para la audiencia, la Ley Federal de Revocación de Mandato dice que el INE está obligado a poner el mismo número de casillas que la última elección, es decir, la elección de 2021, las intermedias, que acabamos de tener el 6 de junio del año pasado, que fueron 160,000 casillas. Con toda esta judicialización, el INE diciendo que no le alcanza, yendo a Hacienda diciendo tenemos otras prioridades, ustedes aquí les presentamos desde el Ejecutivo un plan de austeridad para que puedan bajar costos y de esa manera tener más dinero para la revocación. El INE hace caso omiso a esto, se pone en un plan técnico como de eso no se puede bajar, esto sí, como si en realidad el plan de austeridad que se envió fuera meramente un tema técnico y no un tema de colaboración interinstitucional para poder lograr un objetivo en común que le conviene a las y los mexicanos. Hace caso omiso y avisa que va a poner una tercera parte, avalado, hay que decirlo obviamente, por un fallo de la Suprema Corte, ¿no? No es de que ellos lo hayan dicho así porque sí, es algo que la Suprema Corte autorizó. Sin embargo, creo yo que lo interesante aquí, más allá de meternos a temas legaloides de si, bueno, pues ya la Suprema Corte dijo que no tenemos que meterlos, a mí lo interesante aquí, me parece, es entender al INE o analizar este tema del INE como una una obstaculización del proceso. Si nosotros nos metemos a ver cuáles son los objetivos del INE, los mismos que ellos están en sus estatutos, es muy claro, ¿no? Dice profundizar la democracia, garantizar la democracia, mejorar el entendimiento de lo que significa esto.
Y bajo todos esos objetivos, por lo menos como se están comportando con este tema de la revocación de mandato, pues a mí me cuesta trabajo pensar que si hiciéramos una evaluación del instituto, una evaluación de políticas públicas, de cómo se está comportando, me cuesta trabajo pensar que tendría una evaluación favorable, ¿no? A ellos que les gusta tanto la técnica, pues algo básico en las políticas públicas es evaluar, y me parece casi imposible pensar que un instituto que está a cargo de profundizar la democracia crea que poner una tercera parte de las casillas para la primera revocación de mandato de la historia, que dicho sea de paso es una demanda popular, la gente pidió esta consulta, pues sea lo mejor que puedan hacer, sobre todo con tantos recursos que tienen. Entonces, a mí me cuesta trabajo pensar que técnicamente de verdad no hayan podido encontrar la forma de buscar otras colaboraciones interinstitucionales, salirse un poco de esta rigidez institucional que a mí me parece un poco el pretexto, y poder encontrar la forma de tener, si no les alcanzaban las 160, pues aunque sea un número más cercano y no algo risible como una tercera parte de las casillas. Entonces, lo que me lleva a pensar, y con esto concluiría, que esto es un tema político, que es una apuesta política que hemos visto que el INE, especialmente sus consejeros y en específico 2 de ellos, Murayama y Córdoba, han sido operadores políticos mucho más parecidos a un partido político, que de la mano de esta desmovilización de los partidos políticos, de esta oposición partidista, pues han saboteado, obstaculizado el proceso de revocación de mandato, y me parece a mí una vergüenza, sobre todo, repito, por pues que es parte de, literalmente, es lo que dicen los estatutos, lo que dice que el INE tendría que hacer. Y hay más al ratito, si nos da tiempo, porque no quiero ocupar más espacio porque acá tenemos invitados de honor. Ahí tenemos una gráfica que preparamos, donde mostramos cómo el presupuesto del INE ha ido con una tendencia a la alza durante el tiempo. Aquí nos las ponen en pantalla. Ahí pueden ir viendo las líneas verdes, me parece, son las elecciones presidenciales. Obviamente sube cuando hay elecciones, pero bueno, lo que es interesante es ver la tendencia y la línea punteada. Y lo interesante es ver, ok, se está subiendo el presupuesto del INE de manera consistente, pero entonces tendríamos que evaluar si sus objetivos, los objetivos del INE, están siendo incrementando de manera constante, ¿no? Y yo aquí lo que les digo es que ellos, parte de lo que hacen es empadronar personas, y bueno, el padrón electoral ha crecido más o menos similar de 2006 a 2022, a la par del incremento poblacional, pero el dato que es interesante que les traemos es que el incremento de participación ciudadana en las elecciones presidenciales ha sido de 6% entre 2006 y 2012 y de 2.2% entre 2012 y 2018. Es decir, un porcentaje muy pequeñito de incremento de participación ciudadana. Lo mismo en la participación ciudadana en elecciones intermedias, ha crecido 6.8 entre 2009 y 2015 y 11.9 entre 15 y 21. Entonces, mi pregunta aquí es, pues si vale la pena analizar un presupuesto tan grande, un instituto tan oneroso, que no necesariamente está cumpliendo con sus objetivos generales, estos de mejorar la participación ciudadana, pero definitivamente no con estos objetivos de profundización de la democracia, tanto en la consulta popular del año pasado como la revocación de mandato de este año. Doctora Elisa Godínez, ¿cómo ve este tema? Menos casillas, la idea o la tesis, que cada vez parece que se comprueba más, de que era básicamente una jugada política. ¿Para qué? Para echarle a perder el proceso de revocación de mandato, hacer ruido, fijar posición. Y además me llama la atención el silencio del resto de los consejeros del INE, doctora, porque se concentra mucho en Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, y los demás, inclusive hay algunos propuestos por el gobierno del presidente López Obrador. ¿Cuál es su mirada, doctora? Sí, mira, Alberto, yo estoy, digamos, sigo muy atentamente, por ejemplo, la exposición de Renata en términos de la importancia de demostrar pues lo oneroso que es el instituto y digamos estos pretextos del presupuesto para no realizar la consulta como se debía de realizar con número de casillas más amplio, etcétera, ¿no?
pero yo iría un poco más allá. O sea, no es solo lo que ya hemos visto del tema del presupuesto, que ha sido un pretexto, sino trataría de analizar al INE como una institución, pues, que corresponde de algún modo con el viejo régimen. Es una institución que no está ni quiere estar adecuada y entendiendo los nuevos tiempos políticos, me parece. No solo es el origen que tiene el INE, digamos, desde el punto de vista de ser, al menos así me lo parece a mí, una institución que es la que vemos hoy, de un pacto transeccional entre el PRI y el PAN, sobre todo, ¿no? Que por cierto, además esto hay que leerlo y hay que inscribirlo en la crisis de los propios partidos políticos, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el otro lado también el hecho de que en particular estos dos, bueno, el consejero presidente y Ciro Murayama, con la complaciente silencio del resto de los consejeros, pues se han convertido en actores abiertamente, digamos, opositores. Creo que el INE hay que leerlo también como un espacio, un reducto que le queda a estos, a este conjunto, digamos, de poderes que se han visto afectados con la llegada de este nuevo gobierno, bueno, ya no es nuevo, pero de este gobierno, ¿no? Entonces, ese es como un poco el contexto y la lectura que yo hago. Sí es de llamar la atención el poco, digamos, protagonismo y la poca voz que aparentemente tienen el resto de los consejeros y que todo se quede en las declaraciones y en la actitud estridente y provocadora del consejero presidente Córdoba y de su patiño, que es este señor Murayama, ¿no? Lo que yo puedo decir es que en ese contexto, las últimas o las reacciones del instituto y de estos dos consejeros, pues han sido sobre todo de muchísima provocación. Están y continúan, digamos, montados en su pleito. Y bueno, supongo que estarán agarrados y aferrados al poco tiempo que les queda allí mismo y esperando o queriendo descarrilar de algún modo y restarle toda importancia a esta consulta tan importante que es la consulta por la revocación del mandato. No hay que olvidar que, digo, tampoco me voy a extender mucho porque aquí tenemos a dos muy buenos invitados, el hecho de que nunca antes en la historia del país se ha llevado a cabo esto. Esto sería inédito y es muy relevante que se lleve a cabo, no porque sea un refrendo a López Obrador, que por supuesto ni siquiera necesitaría de llevar a cabo este ejercicio. Me parece, o así lo leo yo, que el afán de López Obrador por llevarlo a cabo no es una necedad, sino que es parte de los propios compromisos que él ha puesto sobre la mesa, no de ahora, sino desde hace tiempo, como parte de su oferta, digamos, de gobierno, pero sobre todo por el hecho de que él se ve a sí mismo, así lo leo yo, como un personaje que está intentando no solo, digamos, pasar a la historia llevando a cabo esta cuarta transformación, como él lo dice, sino verdaderamente alguien que se ha preocupado por la profundización de la democracia en este país. Entonces es como parte de su compromiso, ¿no? Y creo que así habría que leerlo. No es tanto para lo que le pueda beneficiar a él en lo personal en este momento, que incluso podría decirse que para que uno pensaría, ¿y para qué se mete en eso? Si de todas maneras a él le vale, pues, o sea, no le va a importar demasiado ni le va a afectar demasiado. Pero me parece que hay que leerlo como esta parte de su legado. Porque además, yo insisto en que en el tema de la revocación de mandato hay que hacer hincapié en que no es solo, no va a ser solo para el futuro solo de la figura de la presidencia de la República, sino que es para todas las autoridades, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí lo dejaría yo. Gracias, Elisa. Adrián Velázquez, te pregunto, hay una campaña en México quienes intentan denostar al presidente o esta consulta que se va a hacer, que es básicamente una campaña publicitaria que no, y que realmente es una
tiradera de dinero, dicen algunas y algunos. Unos lo pueden decir en términos pues legítimos que así lo piensen, y otros pues es parte de este sector que intenta golpear una y otra vez al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dimensión, Adrián, hay que darle a esta consulta de la revocación de mandato? ¿Qué dimensión hay que darle en nuestro país? Sí, y agregaría a lo que dices que otra cosa muy diferente es cuando el instituto que tiene la función de organizar esa consulta piensa que es un capricho del presidente y no la activación de un derecho constitucional y que le corresponde al pueblo, es decir, al conjunto de electores que debería... ahí hay un problema muy interesante que es toda esta cuestión de la autonomía del INE. Parece diluir que en realidad este organismo está subordinado a los derechos del electorado. Tiene que cumplir una función y es responsable frente a ellos. Entonces ahí el error político, que lo decía Renata, también Elisa, el gran error político de la posición del INE y de estos consejeros es confundir una batalla casi, uno podría decir, planteada en términos personales, de obvio disgusto a la figura del presidente, con la propia función y el propio mandato que tienen que cumplir, que es organizar ese instrumento, es la revocación de la mejor manera. Y ahí es, yo diría que ahí hay que separar el frijol del arroz, es decir, tenemos que reflexionar como sociedad hasta qué punto este encono, esta trabazón, estas obstaculación, como decía Renata, la palabra está difícil, hasta qué punto es una rencilla dada en términos personales y que por lo tanto tenderá a solucionarse en la medida en que los consejeros cambian, o qué nos revela, o si nos revela más bien un problema más estructural, que es que este formato del INE se adapta poco y se adapta mal a las exigencias de un nuevo tipo de democracia, que es la que tiene en mente el proyecto del Gobierno de México, que involucra mecanismos de democracia participativa. Porque no solo ha sido la revocación de mandato, también tenemos como antecedente inmediato lo que pasó con la consulta de los presidentes. Es como si el INE percibiera estos mecanismos como una intromisión, como una transversación de sus funciones naturales y no como parte de sus obligaciones. Y de nuevo, lo que obliga al instituto es la Constitución y es el pueblo que ha juntado las firmas y ha activado este mecanismo. Entonces me parece que si no es solo la rencilla personal, que es de nuevo, repito, de por sí un error político, lo que cabría reflexionar es si tenemos el organismo electoral acorde a estos mecanismos de democracia participativa, lo cual involucra en última instancia, no solo, pero en última instancia, la cuestión de cómo ejerce el presupuesto el Instituto Nacional. No puede ser que con un presupuesto así el argumento sea que no hay dinero para cumplir la función y entonces se judicialice, se aviente la responsabilidad. Entonces me parece que el saldo de este error político va a ser muy costoso para el INE en términos de que lo que vuelve urgente es una revisión y una eventual reforma electoral que nos permita decidir sobre si ese instituto es el más adecuado para organizar estos nuevos derechos, estos nuevos mecanismos. Me llama la atención, Héctor, lo que menciona Adrián, porque justamente me parece que va a la raíz o el momento fundacional de este Instituto Nacional Electoral y el IFE en general. Y viene a partir del proceso de selección de los consejeros, que son cuotas de partidos, y por lo tanto, pues los consejeros eventualmente tendrían la tentación de responder a quienes los eligieron. Y lo digo porque, como bien señala Adrián, pues al momento de establecer esta situación de la revocación de mandato, este proceso que está en la Constitución, y antes la consulta
para juzgar o no a los expresidentes de la República, algunos consejeros se han asumido como parte de como una parte de los actores, pues como parte de los partidos opositores. Y esto no es su función principal. Y yo creo que, pues sí, como que el cauce, el río tiende a seguir su cauce y me preocupa que este pudiera ser el caso. ¿Cuál es tu mirada, Héctor? Sí, bueno, es una cuestión que tiene que ver con el problema de raíz del Instituto Nacional Electoral, porque, bueno, si miramos las cosas de manera coyuntural, pues parecería que hay argumentos técnicos de parte del INE para decir que no se puede organizar una consulta, pero si nos asomamos a otros momentos, a otras coyunturas, vemos que el discurso ha cambiado. Yo pienso, por ejemplo, en el año 2008, cuando López Obrador y el movimiento que encabezaba solicitaron la elaboración de una consulta para ver si se aprobaba o no la reforma energética. Fue una consulta semi-institucional porque si bien no la organizó enteramente un instituto electoral, el instituto Electoral de la Ciudad de México sí participó medianamente en la gestación de este proceso. Pues fue más o menos, salió más o menos bien hecho, hubo 1 millón de participantes, porque se focalizó solo en la capital y pues no salió mal ese ejercicio. Es decir, si en aquel entonces las críticas eran esta consulta no vale porque no hay un mecanismo institucional que las organice y las haga, hoy que sí existe ese mecanismo institucional, el discurso en contra cambia y ahora se dice, bueno, ya hay una ley, ya está plasmado en la Constitución, ya el instituto se debe hacer cargo de estas cuestiones, pero no tenemos suficientes recursos o no lo queremos hacer porque solamente es un intento del presidente de medir su popularidad o cosas así. Es decir, cuando hacemos estos saltos cuánticos para argumentar en contra de estas figuras de democracia directa, pues nos habla de que efectivamente el problema no está en si se debe institucionalizar o no esta serie de derechos, sino que hay una voluntad una falta de voluntad de parte de diversos actores políticos para que no se hagan. Y bueno, esto desde luego tiene que ver no solo con la nomenclatura del INE, que desde luego hay un problema ahí cuando tenemos un INE que está, yo diría que hay un INE de abajo y un INE de arriba, ¿no? Yo creo que los funcionarios de a pie que están haciendo su trabajo, capacitando en territorio, haciendo ese tipo de cosas, por supuesto que son un tipo de funcionario muy, muy diferente a pues los que llegan ahí por cuotas partidistas. Yo creo que ya pasaron aquellos tiempos donde esas cuotas partidistas de todos modos funcionaban más o menos bien porque los que las llevaban a cabo eran personas con menos protagonismo o con una vocación democrática más clara. Pienso, por ejemplo, en Miguel Ángel Granados Chapa o José Agustín Ortiz Pinchetti, que fueron consejeros electorales, que han sido personajes identificados en las izquierdas, militantes del López Obradorismo, y sin embargo su trabajo fue respetado por tirios y troyanos, porque desde el instituto supieron hacer un trabajo en pos pues de verdaderamente atender las causas electorales y que el voto fuera respetado, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, yo coincido con lo que decían mis compañeros, mis colegas en este sentido, de que hay no es una cuestión de institucionalidad, no es una cuestión de falta de elementos técnicos, es por supuesto falta de voluntad política y falta o más bien un protagonismo opositor de parte de los consejeros. No son los primeros. Luis Carlos Ugalde, que fue consejero, cuya palabra tiene mucha revelación, acaba de decir hace 2 o 3 días una cosa así, que invita a los ciudadanos a no participar en la consulta. Y su argumentación no fue de carácter técnico. Él no dijo algo así como el INE no tiene los instrumentos, etcétera. No. Lo que él dijo fue, si queremos salir de la debacle en la que estamos, la revocación no nos sirve porque en caso de que se defenestrara al presidente,
el que llegara también sería de Morena. Creo que eso es bastante revelador porque nos habla de que esta falta de voluntad proviene no de una cuestión logística, sino de una cuestión eminentemente ideológica y de una animadversión. Entonces, hay que verlo así. En esta coyuntura, estos funcionarios están en contra de la revocación porque, pues porque saben que los resultados no serían de su agrado. En cualquier otra circunstancia, serían los primeros en estar operando a su favor. Ya, gracias Héctor. Renata y Elisa, si les parece, digo, a menos que haya algo ahí que quieran añadir y puntualizar, me gustaría ir cerrando con Adrián y con Héctor para poder tener tiempo de pasar también al otro tema que nos ocupa. Y yo iría contigo, Adrián, en el sentido de, ya está, así va a ser la consulta. Ya tomó la decisión el INE, no va a poner las casillas que se deberían poner. Y esta es nuestra situación y nuestra condición actual bajo estas reglas de juego y bajo esta pesadilla que podemos tener como consejeros en el Instituto Nacional Electoral. En ese terreno, ¿no? En ese terreno, ¿qué nos toca? ¿Dónde hay que poner la mirada, la atención y la acción frente a una consulta pues inminente que será pues en pocos meses, el 10 de abril, que se va a llevar a cabo? ¿Qué hay que hacer, Adrián Velázquez? Bueno, la pregunta del millón, cuya respuesta fácil es defender el derecho del pueblo de participar en la revocación. Digamos, nuevamente la historia de la democracia mexicana es también la historia de defensa del voto y de defensa de la democracia electoral, y este es un capítulo más. Este es un capítulo más que ahora nos encuentra en un lugar diferente al que se le había asignado a aquel IFE, ¿no? Que era la gran garantía de transparencia en los votos. Y hoy, bueno, los caminos nos han puesto en la vereda de enfrente, defendiendo el derecho del pueblo de activar este mecanismo y de contar con una organización a la altura de lo que se merece el pueblo. Y tendrá que ser así, tendremos que defenderlo con distintos medios y sobre todo promover, difundir e invitar a convocar a participar en la acción. En la medida en que estas medidas de democracia participativa entren en las costumbres del pueblo, se hagan carne de los mecanismos que tiene a disposición, no quedará otra que respetarlos y darles la seriedad que se merecen, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Eso, defender este derecho, convocar a participar y explicar también que no es una consulta partidista. Es un derecho del pueblo todo, más allá de cómo se vote, si a favor o en contra. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo y eso es lo que ahí nos va a encontrar el INE. A esta pregunta que formula Ernesto, yo le añadiría, Héctor, algo más. ¿Qué hay que hacer? Sí, para lo que viene, que es la consulta, este referéndum de abril, pero también yo pensaría qué hay que hacer para lo que viene a posteriori. Ya hay una propuesta, una idea de una reforma electoral que, como van las cosas, podría tocar la forma de operación de estructura del Instituto Nacional Electoral. Esta revelación que nos cuentas de que dijo Luis Carlos Ugalde, a mí me queda clarísimo entonces que efectivamente desde el primer momento había ya una tendencia a partidizar e impedir que un candidato, en este caso era presidente de la República, pues le reconociera un triunfo. Y él fue presidente del IFE en ese entonces. Esto me lleva a mí a la situación que vive este país, muy polarizado, donde justo en esta idea de no escucharnos o de defender cada quien su posición a ultranza, está también esa posibilidad cierta también, creo yo, de que se quiera, con el poder en la mano por parte del partido en el gobierno, hacer una reforma electoral a modo de quién, de Morena. Y sería, me parece a mí, de mucho riesgo, porque ya lo vivimos, se hicieron reformas electorales a modo del PRI, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer en abril y a lo que sigue, Héctor?
Bien, bueno, desde luego que la pregunta es pertinente porque rebasa a lo que ha pasado en este sexenio, pues es una pregunta histórica. Yo considero que, bueno, habíamos tenido ya aquí hemos escuchado ya que López Obrador ha planteado la necesidad de una reforma electoral, y cuando escuchamos este tipo de planteamientos de voz del presidente, sabemos que fundamentalmente eso significa reducir costos, hacer que las instituciones a las que se refiere se hagan más austeras, etcétera. Por una parte, yo creo que eso es deseable, que cualquier institución pública trabaje óptimamente con menos recursos. Yo creo que eso no está a discusión. Sin embargo, me parece que eso no es lo único que requeriría el Instituto Nacional Electoral. Creo que lo que urge no está tanto abajo, sino arriba. Me parece que abajo en las cuestiones distritales locales, en el trabajo de territorio, pues ya hay ciertas inercias que son muy importantes en el INE, pero al final de cuentas están supeditadas a las decisiones que se tomen arriba. Y es ahí donde una reforma electoral tendría que operar y que saque las cuotas partidistas. Yo no soy especialista en esta materia, pero quienes sí lo son deberían proponer un mecanismo a través del cual los que están ahí, los que toman las decisiones, no solo vengan con el visto bueno de los partidos, sino que provengan de cierta especialización, que provengan de una manera tangible en la cual medir su compromiso democrático. Insisto, pienso de nuevo en los ejemplos de nomenclaturas del INE del pasado, donde muchos consejeros, a pesar de tener una militancia clara, a pesar de tener sus simpatías políticas, de todos modos tenían el equilibrio y la discreción y la imaginación para tratar temas electorales candentes con mucha vocación garantista y vocación democrática. Pienso, por ejemplo, lo que hicieron en su momento Ortiz Pinchetti y Santiago Krill con una elección inédita en Tabasco, que la terminaron resarciendo, etcétera. Es decir, cuando hay voluntad política, se pueden hacer mejor las cosas. Yo creo que una reforma electoral venidera tendrá que eliminar las cuotas partidistas para que quienes estén ahí pues no les sirvan a quienes los pusieron, sino que estén al servicio de la institución, que desde luego la ley que tenemos hoy no garantiza que así sea. Por supuesto que puede darse, pero ya depende de la persona. Tenemos que hacer que no dependa de la persona, sino de la institucionalidad. Ya. Pues Héctor Alejandro Quintanar y Adrián Velázquez, les queremos agradecer muchísimo que nos hayan acompañado en este espacio noticioso Momentum de esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV con nuestras queridas super nerds Elisa y Renata. Así que gracias Adrián, gracias Héctor, les mandamos un fraterno abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Muchas gracias, mi respeto, admiración para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Esta es su casa, así es que pues, cuando quieran aquí son bienvenidos. Bueno, gracias. Gracias. Pues si pues cerramos este tema sobre la revocación de mandato y el papel del Instituto Nacional Electoral y pasamos al otro tema que es el que pues ha estado toda la semana y el fin de semana corriendo pues en prácticamente todos los medios de comunicación y redes sociales, y es esta confronta que tiene la periodista Carmen Aristegui con el presidente y el presidente López Obrador con la periodista Carmen Aristegui. Pues algunas y algunos hemos colocado nuestros ángulos y puntos de vista sobre lo que ha sucedido ahí. Y están estas dos corrientes. Déjenme, me voy a referir a la corriente que es intransigente en cualquier crítica que haya al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esta otra corriente que es intransigente, cualquier crítica que se le haga a la periodista Carmen Aristegui, entonces sea de un funcionario o de quien sea, estamos pues acotando sus derechos o su libertad de expresión o excesos del presidente.
Entonces, puede ser que un ángulo es excesos de este lado, sí, pero también de este, o excesos de este lado, sí, pero también de este. Desde tu mirada, mi querida Renata Turrent, ¿cuál es tu valoración? ¿Cómo leer, interpretar quién gana, quién pierde en esta confronta entre estos presidente y la periodista? Bueno, yo empiezo justamente tomando estos dos extremos con los que no concuerdo, ni uno ni otro, y creo que empiezo diciendo el de aquellos que dicen no se puede criticar absolutamente nada de lo que hace el presidente. Creo que, y entonces, por lo tanto, Carmen es el diablo y Carmen Aristegui no ha hecho nada, y bueno, eso es un sinsentido, Carmen Aristegui tiene una carrera propia que la respalda y que eso no se lo puede quitar nadie, ¿no? Y tenemos que reconocerlo porque es ingrato no hacerlo. Ha tenido aportaciones importantes al periodismo de este país. Pero también del otro lado, lo que vemos de este comparativo, perdón, pero también totalmente sin sentido, igualmente sin sentido, de comparar a AMLO con Peña Nieto, o peor aún con Felipe Calderón en materia de libertad de expresión, de verdad es un disparate o muy mala leche, ¿no? Un comparativo de muy mala leche. He visto a mucha gente hablar de autoritarismo y de que ya es una dictadura. De verdad, me parece que lleva el análisis político, la conversación pública pues a un lugar donde no estamos respetando, creo yo, teniéndole el respeto que merece la palabra autoritarismo y un dictador, ¿no? O sea, no, llamar dictador a AMLO por tener una crítica política, lo que hace Carmen Aristegui, me parece de verdad, por decirlo menos, una exageración muy burda. Dicho sea eso, a mí me gustaría decir que el hilo que publica mi querido Ernesto me parece claro, sensato. Quisiera haberlo escrito yo, ahora sí que me representa mi opinión que yo no pude articular de la manera tan clara como la articula Ernesto, y creo que es algo sensato, es un punto de partida de análisis muy sensato. Retomo algunas cosas de las que comenta en su hilo y que considero importantes para la discusión pública. Una es que creo que Carmen Aristegui, como muchos periodistas, y esto es válido, está tomando una decisión política y no la está tomando desde hoy, desde publicar esta nota, esta investigación, entre comillas, sino desde la línea editorial que ya ha estado marcando Carmen desde que inicia esta administración, la decisión de quién va a sus mesas, cómo conforma esas mesas de análisis, mayoritariamente gente en contra, uno o dos, básicamente replican lo que hacen los medios hegemónicos, ¿no? Es lo mismo, casi que vemos el mismo, la misma compensación o el mismo balance, perdón, de opositores y simpatizantes en las mesas de Carmen Aristegui que en las de Zuckerman, por decir algo. Entonces, esto es una decisión editorial y es una decisión editorial, dicho sea de paso, que no refleja la opinión pública, ¿no? Porque la opinión pública, que los medios tendrían por lo menos que tratar de dar espacio a opiniones que reflejan un poco más este balance en la opinión pública a favor, en contra de un gobierno, no lo reflejan en sus mesas. Entonces, sumado a esto es el reportaje de Chocolates Rocío, que tampoco era nada, o sea, en realidad no había mucho ahí más que grilla y una nota muy tendenciosa, y por supuesto que me parece a mí sí de verdad algo que tendría que haber ido a TV Notas y no jamás llamarlo, es un insulto para los periodistas, creo yo, llamarlo una investigación periodística. Y por último, yo quisiera cerrar diciendo que pues no existe el periodismo neutro, es Santa Claus pensar en el periodismo neutro, existe el periodismo ético y tenemos muchísimos representantes. Aquí en esta mesa tenemos a dos que tienen obviamente posiciones políticas, opiniones políticas, pero que eso no nubla el trabajo periodístico que hacen. Y como ustedes dos, hay muchos otros en el país, afortunadamente, somos muy, muy afortunados. Lo que pasa es que de pronto se le da mucha atención a los Lorets, a los pseudo periodistas, pero
pero que en este país tenemos a grandísimos periodistas haciendo trabajo verdadero, de verdadero periodismo y no política. Entonces, creo que Carmen Aristegui toma una decisión política al publicar esta investigación, entre comillas, pero que al hacer a tomar esta decisión política y no periodística, pues también tiene que asumir que la respuesta a esta publicación, a esta línea editorial, pues va a ser una respuesta política. Y es parte de, creo yo, lo que no se vale que no asuma Carmen Aristegui. ¿Cuál es su posición, doctora Elisa Godínez? Yo añadiría una tercera línea, una forma de ver este tema, este problema, que es aquellos que están a las vivas, si se me permite el término, a la cacería de este tipo de situaciones para llevar agua a su molino y convertirlo esto en un tema político, electoral o politiquero. Y lo digo porque en esta defensa que ha habido sobre, o estas posiciones que han ocurrido sobre este debate entre las críticas del presidente López Obrador hacia el trabajo de la periodista Carmen Aristegui y otros periodistas, pues algunos ya están, como bien dice la maestra Renata Turrent, hablando de que tenemos a un dictador, y la tesis que se ha querido construir desde hace ya meses de que el gobierno de México es autoritario, pues regresa. Y vemos a personajes que hacen el ridículo, aquellos que aplaudieron medidas durísimas de otros gobiernos en contra de los periodistas. Y yo abono a algo que me parece también fundamental. En el pasado, en otros gobiernos, había silencio, no se decía nada por parte del presidente, pero se actuaba. Carmen Aristegui fue echada de al menos 2 medios. Y sabemos, a mí me tocó que hubo un intento por sacarme de la corresponsalía de la BBC, imagínese, doctora, por parte de este pobre sujeto chiquito, personaje Felipe Calderón. Esas eran las formas de actuar de esos gobiernos que ahora algunos defienden y que quieren compararlo pues al presidente López Obrador. Esto no ocurre en este gobierno. Pero ¿cuál es su mirada, doctora? Mira, yo en primer lugar lo que creo, Alberto, es que a pesar de que estoy leyendo los comentarios en el chat, algunos dicen por ahí que ya chole con el tema y no sé qué. Fíjate que yo, a diferencia de decir que ya chole, yo creo que es, a ver, una primera, digamos, valoración es que lo veo, ahora entro a las estridencias y a los excesos de cada lado, pero me parece muy saludable la crítica que está generando y la autocrítica, porque sí ha habido algunas opiniones de parte del periodismo que están haciendo una especie de autocrítica, ¿no? No sé si directamente de sí mismos, pero sí, digamos, de la actividad periodística en el país. Entonces creo que eso, en un sentido, es saludable y es parte también del momento histórico que nos está tocando vivir, que es un momento en el que se están sacudiendo estructuras que estaban muy anquilosadas, situaciones, prácticas y demás, y entonces yo eso por mucho lo veo bien. Ahora, hay en esta polémica, lo que tú también dices, y dices bien, Alberto, gente que va a llevar agua a su molino, que han sido cínicos, oportunistas, lo han sido antes y ahora no van a perder la oportunidad. Y especialmente para tildar a este régimen y al presidente de la República como lo que han querido hacerlo por otros lados, ¿no? Que si es autoritario, que si es un dictador, que si se va a querer reelegir, que si no, en fin, todas las cosas malas y excesivas que se puedan. No es que no me parezca importante, pero tampoco me sorprende. Creo que lo que yo encuentro valioso del asunto es, insisto, la parte en donde nos tenemos que sentar a hablar de esto. Y nos tenemos que sentar a hablar de 2 cosas que a mí me parecen importantes. Primero, que en efecto, aunque yo en lo personal no estoy de acuerdo en que el presidente personalizó con Carmen Aristegui, y no estoy de acuerdo porque me parece un poco inútil y porque creo que justo le da armas a la propia Carmen Aristegui para victimizarse y decir, bueno, en fin, no me parece una estrategia correcta. Sin embargo, me parece importante el hecho de que en un contexto en el que
la mayoría de los medios de comunicación tienen una consigna muy evidente de tergiversar, mentir, cerrar la puerta a las opiniones diferentes o que están, digamos, no tan críticas al gobierno, pues el presidente, no sé si es que tenga derecho, pero prefiero que abiertamente enfrente esta, digamos, disputa con ciertos periodistas o con ciertos medios, y no que, como a diferencia de otros gobiernos y de otros presidentes, lleve la disputa a hechos que sí son peligrosos y que sí son reprobables, como haber censurado, como haberle cerrado los espacios a periodistas y demás, ¿no? No quiere decir con esto que yo esté de acuerdo con todas y cada una, digamos, de los dichos o de las acciones o de las omisiones del propio gobierno ante el tema específicamente, por ejemplo, de la violencia que sufren los periodistas. Pero honestamente, me parece más saludable que sea esa disputa pública y no que se use el poder de manera facciosa contra los periodistas, como se usó antes. Ahora, por el lado de Carmen Aristegui, yo creo que nadie le puede regatear la importancia que tuvo en su momento varias de sus piezas, varias de sus posiciones digamos, en la historia del periodismo moderno en México. Yo creo que eso no está a debate. Carmen Aristegui, a mí me parece que fue una gran periodista, pero que mi opinión es que se convirtió o le ganó la lógica de ser una marca, ¿no? De su marketing político y demás. Yo creo que Carmen Aristegui para nada es una periodista sin poder, para nada puede compararse con la situación tan difícil que sufren un montón de periodistas que tienen que hacer trabajo en la indefensión total, que no tienen todos los espacios que deberían tener y demás. No quiere decir con esto que yo esté de acuerdo con el ataque, pero me parece que ella misma se ha puesto y ha decidido tener una posición. Y la posición que ha decidido tener, entre otras cosas, y ya nada más hablo de lo último, es, por ejemplo, hacer eco de estas dos reportajes o piezas de investigación que son muy malas, que han tratado de involucrar a los hijos del presidente. En fin, creo que ella tendría que entender las consecuencias de lo que es eso. ¿Por qué? Pues porque son piezas que no son neutras, que tienen y que se producen por ciertos personajes que ya hemos hablado aquí, con cierta intencionalidad política y demás, ¿no? Entonces, bueno, ella quiso venderse como la crítica al poder, ¿no? Siempre al poder, pero me parece que ella se queda solo en la crítica al poder político, específicamente a los presidentes, y me parece que se queda corta en la crítica a los otros poderes. Me encantaría ver de Carmen Aristegui que fuera mucho más incisiva en la crítica a estos otros poderes, porque eso creo que a mi juicio le ha faltado, sobre todo en los últimos años. Pero bueno, así de manera muy general yo veo saludable que estemos hablando de estas cosas y que como sociedad estemos también poniendo sobre la mesa la necesidad de exigencia de mejores medios de comunicación y de mejores periodistas y de mejor periodismo en este momento. Gracias, gracias, Elisa. Renata, hay actores civiles que también pues juegan, y digo civiles en el caso de Mexicanos contra la Corrupción, que es pues una ONG empresarial, para hablarlo así en términos claros y llanos. Señalaba yo en el hilo que esta ONG pues va más allá de cualquier ONG que haya en el país. Su injerencia y su incidencia en las políticas públicas del país no son menores, porque además se ha beneficiado en términos monetarios en millones y millones y millones de pesos durante el sexenio de Felipe Calderón, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, hasta este. Ha habido disputas, de hecho nosotros hemos estado metidos en algunas de estas, sea con esta organización o en defensa también de una organización como Artículo 19 que nos ha defendido a periodistas y que en lo personal a nosotros nos vino
en un problema con la jornada, cuando hicimos una crítica sobre la defensa de la directora Carmen Lira Sade, la directora a ultranza de Carmen Lira a San Juana Martínez. Y entonces hacen un encabezado y golpean a la organización Artículo 19 y tratan de colocarlos como espías de los Estados Unidos. Ese ángulo, ¿por qué lo estoy colocando acá? Porque veía también Artículo 19, alguien, no recuerdo el nombre de la compañera, que fue a una entrevista con Broso Tenebroso, precisamente en estos días, ¿no? O sea, con Víctor Trujillo, pues, ¿no? Vamos a quitarle el mote de Broso porque es finalmente quien es Víctor Trujillo escondido en un payaso, pues, ¿no? Pero se llama Víctor Trujillo. Y Víctor Trujillo también juega un papel, pues, articulado con Claudio X González, con Carlos Loret de Mola y demás. Y Artículo 19, que está en defensa de las y los periodistas, pues también se presta a ir a una entrevista con Broso, que va a hablar del tema y que va a darle respuesta al presidente López Obrador y va a hablar del tema. Entonces, siempre estamos, pareciera, entre el gremio periodístico y estas organizaciones, estamos rozando ahí un hilo, ¿no? Que muy delgado, que el presidente lo señala en muchas ocasiones, pues sí, se disfrazan entre lo de sociedad civil y luego pues tienen más intereses ahí políticos y económicos que de otra cosa. Yo defiendo Artículo 19, pero no a ultranza, como tampoco al presidente ni a nadie, pues, ¿no? Cuando vemos cosas que van, pues las decimos. Cuando vemos cosas que no van, las decimos e intentamos explicar por qué. Así que me parece aquí que una organización que nos defiende, pues de pronto la veo que se confunde y se presta también a golpeteos políticos. Te pregunto sobre este tema, si te parece que es así o no, por un lado, y por el otro, si hubo exceso del presidente Andrés Manuel López Obrador en los dichos contra la periodista Carmen Aristegui. Bueno, nos ponen aquí a carburar periodistas, qué bueno. Bueno, la primera creo que la forma en la que yo la respondería sería que creo que este tipo de cosas, como bien decía ahorita Elisa, creo que desnuda que el periodismo, y ahorita alguien decía en el chat, olvidé su nombre, pero sí le contesté, que decía que ella Claudia consideraba que todas las decisiones editoriales periodísticas son políticas. Y creo que la gran mayoría sí, ¿no? Habrá investigaciones muy específicas que quizá no tengan un tinte político, pero la mayoría, y sobre todo de los medios hegemónicos, definitivamente todas. Entonces creo que este tema de toda esta revoltura de, bueno, es que Artículo 19 hace cosas muy positivas y ayuda mucho, pero también luego se presta a este tipo de cosas, creo que desnuda dos cosas. Una, esto que decía Elisa, que el periodismo, y repito, ¿no? sobre todo el hegemónico, es político, y hay que entender a los medios de comunicación como un ente político que tiene intereses en México, sobre todo, y en muchos lados del mundo, pero hablemos de México, sobre todo económicos, que se mete en esta licuadora con las ONGs, como si esta ONG en específico de Mexicanos contra la Corrupción no fuera una organización política, no es una organización de investigación, no es una organización de la sociedad civil, no defiende derechos humanos, no hace más que hacer política para defender intereses económicos, y se ha sabido mover con personajes o con organizaciones que tienen prestigio, como Carmen Aristegui, o por trabajo en el pasado, o como Artículo 19. Entonces, creo que toda esta revoltura que de pronto puede confundir a la gente, creo que nos permite analizarlo con matices y decir, sí, las organizaciones
o muchas de las organizaciones periodísticas de defensa, las ONGs, tienen intereses políticos, intereses económicos, y pues tampoco son homogéneas. Hay gente que lo hará de manera muy institucional en artículo 19, no tengo duda, pero habrá quienes también tengan intereses políticos. Eso creo que por un lado lo desnuda. Y por el otro creo que también desnuda o nos hace llevar a llegar de regreso a este tema que hemos tocado en esta mesa, que también hace falta una respuesta de Estado, porque todos estos actores de los que estamos hablando alrededor de esta discusión de libertad de expresión, o la gran mayoría, pues son privados, y esto creo yo que en México pues nos lleva a pensar un poco también con lo que, agregando a lo que decía Elisa sobre la falta de protección a periodistas de a pie, porque yo totalmente de acuerdo, Carmen Aristegui no se compara con los periodistas que sí reciben persecución del narcotráfico, etcétera, de gobiernos locales. Pues sí hace falta analizar de qué manera todas estas discusiones nos pueden llevar a pensar en alguna política pública que pueda ordenar todo esto, ¿no? Eso contestaría un poco de manera reflexiva. Y lo segundo que me preguntas, yo sí creo que el presidente se excedió, y coincido con Elisa, creo que fue además, sobre todo, un error político. Yo creo que haber puesto a Carmen Aristegui en la misma cubeta que Loret de Mola deja bien parado a Loret de Mola, ¿no? Porque Loret de Mola es, con todo respeto, un propagandista pues que tendría que estar haciendo telenovelas y no teniendo espacios informativos, o que sus espacios informativos no deberían llamarse noticiosos, sino pues más de chismes, más ayer lo estaba escuchando en el radio y de verdad es como un mundo paralelo, ¿no? Entonces creo que no solamente es excesivo e injusto con Carmen Aristegui, creo que sí se excede el presidente, pero además creo que es un error porque deja mejor parado a Loret de lo que es, o a Víctor Trujillo, que son personas que no tienen una trayectoria como la que sí tiene Carmen Aristegui. Es que aquí parte del tema que se ha planteado también es el peso de la palabra del presidente López Obrador, doctora Elisa Godínez, porque no estamos hablando de un Enrique Peña Nieto que terminó su sexenio con 15% de popularidad, y eso en las encuestas que le favorecían. Ni tampoco hablamos de un personaje con todas sus características como fue Calderón Hinojosa. Hablamos de un presidente que, a pesar de 3 o 4 años de una intensa campaña de desprestigio, de cada fin de semana sufrir agresiones, su familia y su hijo menor, por ejemplo, mantiene altísimos niveles de popularidad y respaldo, y que ha sabido convertir un espacio mediático como es la conferencia matutina de Palacio Nacional en una herramienta de gobierno. Y esto me parece que no es cualquier cosa. No hay un solo presidente en el mundo que haga eso de conversar y de atender periodistas todos los días. Entonces aquí el tema es justamente parte de eso. Es un presidente muy popular, con mucha fuerza, con una enorme cantidad de personas que lo atienden, y prácticamente su palabra es casi como una orden. Esto en un país donde ejercer el periodismo es peligrosísimo, pues tiene consecuencias, y de hecho de eso también hay también críticas y señalamientos. Una reflexión sobre este punto, y si quiere comentar algo más sobre lo que planteaba también Ernesto, doctora. Siempre nos ponen a sudar, me encanta. Híjole, a ver, es que son varias cosas. Fíjate que al respecto de esto último que mencionas, Alberto, sí he escuchado algunas opiniones que dicen muy claramente que es como, el presidente es la figura más poderosa del país. López Obrador es un presidente muy popular y que utiliza de una manera, póngale el adjetivo que usted quiera, la comunicación y las mañaneras con una efectividad muy grande, y tiene también su palabra mucho poder, sobre todo entre sus seguidores y tal. Luego, entonces, es peligroso y contribuiría a su actitud beligerante contra ciertos periodistas, a
extender el riesgo hacia todos los demás, o sea, hacia todo el gremio periodístico. Ese es como un poco el razonamiento que yo he leído de pronto por ahí en estos días, sobre todo recientemente. Yo ahí un poco difiero. No es que yo no crea que el presidente no tiene popularidad, no es que yo no crea que el presidente eventualmente tendría que asumir las consecuencias de usar la mañanera como una palestra eventualmente para confrontarse permanentemente con los periodistas o con algunos, pero me parece que ahí hay falta una parte, le falta una parte a ese juicio, y es una parte, digamos, del pasado reciente. Y yo creo que en los presidencias anteriores, en los regímenes anteriores, la situación de los periodistas no era mejor. No quiero decir con esto que le quite yo responsabilidad al gobierno actual. Siempre un gobierno va a tener responsabilidad sobre lo que está sucediendo, específicamente lo que nos referimos, la situación de los periodistas. Pero yo creo que no es que antes fuera mejor, no es que ahora sea necesariamente peor que antes. Insisto que no con eso justifico. Entonces, esa parte me parece que habría que revisarla más, ¿no? Ahí sí, por lo tanto, no estoy tan de acuerdo en el hecho de decir, claro, si López Obrador habla, luego entonces pone en inmediato o en automático en riesgo a todos los periodistas. No, yo no lo creo así. Yo creo que hay muchas cosas que habría que revisar sobre por qué no está habiendo suficiente protección a los periodistas, y me refiero también a niveles locales, porque aquí los gobiernos de los estados también tienen responsabilidad. Y no quiero decir con esto que el gobierno federal no la tenga, la tiene también y habría que hacer esa crítica, pero no es suficiente. Ahora, yo insisto en que me parece mucho mejor que ahora sí que los pleitos sean públicos y no que precisamente el presidente, con el poder que caracteriza a los presidentes en México, lo ejerza de otra manera y de manera más terrible, digamos, ¿no? Prefiero que sea un pleito público. Y con respecto a lo que decía ahora Ernesto y el papel, digamos, no voy a poder abarcar todo lo que quisiera, pero sobre todo, por ejemplo, en este caso de estas organizaciones no gubernamentales, que pues por supuesto tampoco son neutras, ¿no? Y que tienen a ver, lo que hay que leer es esto. ¿Por qué, por ejemplo, artículo 19 en algún momento puede tener un papel que nos parecería, digamos, positivo en la protección de los periodistas y demás, o en los, ¿no? Y por otro lado también nos llama la atención o no nos gusta el tipo de financiamiento que recibe, por ejemplo. Ahí yo lo que quiero decir nada más con esto es que siempre hay que tratar de ver o ampliar el análisis, ampliar el panorama y ver que, bueno, pues que en efecto, por más que puedan eventualmente tener buenas acciones o hacer buenas defensas en ciertas cosas y demás, lo cierto es que tampoco podemos, el hecho de que, por ejemplo, el artículo 19 defienda periodistas y demás, no significa que por eso le vamos a dar un cheque en blanco para omitir, ¿no? También cuáles son sus intereses, la agenda que defienden, de dónde viene y cómo se construye y demás, ¿no? Es un poco lo mismo guardadas proporciones que pasa con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Digo, en lo personal no simpatizo, pero no voy a negar que hace unos años hicieron reportajes de investigación importantes. Pero tampoco voy a negar que reciben dinero de quienes reciben dinero y tienen una agenda muy particular y tal. Entonces, a lo que voy con esto es que me parece un tema bien interesante el de los organismos no gubernamentales y cuáles son sus papeles, cuáles son sus límites y sus alcances, sus financiamientos y su papel político, y que valdría la pena seguirlo discutiendo cada que se pueda, pero que en el tema específicamente de, digamos, del periodismo y tal, pues sí hay que tomarlo como con pinzas, ¿no? Y no dar cheques en blanco a nadie. Gracias, Elisa.
Alguien de la audiencia comentaba a propósito de lo que señalé de artículo 19, alguien que está con el nickname Familia Ramírez Ledesma, dice: quienes se expresaron diferente de artículo 19 fueron periodistas que no recibieron el apoyo que tú sí, por no ser un medio famoso. Bueno, a ver, una, no somos un medio famoso. Dos, lo que me estoy refiriendo es eso que usted está señalando. El 99% de los periodistas que defiende artículo 19 son periodistas no famosos. Y lleva los casos. Le estoy pegando en este momento en el chat una liga de un artículo que publiqué en el 2021 a propósito de un artículo que titulé Los ataques a artículo 19, obsesión y desmemoria de Carmen Lira Sade. Y era este ataque furtivo que había contra artículo 19. Al final de ese artículo va a encontrar usted una base de datos de todos los casos que ha llevado artículo 19 y que sigue llevando. ¿Por qué no sabe usted de esos casos que lleva artículo 19 y que ha llevado? Pues porque son notas que no venden. Claro, si defiende a Lidia Cacho también, pues estos dicen, pues es que defiende a la élite, o defiende a Carmen. No, esos son lo que sí tiene un reflector. Pero el 99% de los casos que lleva artículo 19 no tiene un reflector, por eso posiblemente usted no sabe. Así que el trabajo es invaluable el que ha hecho artículo 19. Eso no quita que cometa errores, yerros, y que habrá que ver si hay intereses particulares de integrantes de esa organización o no, como señalaba Renata. Entonces, Renata, una vez hecha esta precisión, te pregunto también, nosotros, desde mi punto de vista y como lo colocaba ahí en el chat, prestarte a publicar un artículo así, que un trabajo de investigación tan endeble, tan pobre, pues vaya, no va, pues, ¿no? Por decirlo en términos educados, pues, no va. Meterse, y más si además infiere donde quieres dar a entender. Ayer decía Violeta Vázquez Rojas, engañar, ¿no? Cuando dices una verdad de tal manera que infiere otras cosas, pero no son así. Entonces se engaña, pues, ¿no? Y ese es mi punto en donde yo no estuve de acuerdo también con Carmen, como también estos excesos del presidente, que pues tampoco puedes desacreditar toda una trayectoria. ¿Cuál crees tú si hacemos si hiciéramos un corte de caja hoy? ¿Quién pierde? ¿Quién pierde en este diferendo, pues, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿pierde más el presidente? ¿Pierde más la periodista? ¿Perdemos nosotras y nosotros? ¿Qué perdemos, no? ¿O qué ganamos desde tu mirada? Uf, buenísima otra vez. Yo creo que lo que ganamos son estas conversaciones. Creo que como ciudadanía sí ganamos que se pueda hablar repito, del periodismo como algo que muchas veces tiene impulsos políticos y creo que eso es saludable. Yo, si mi mamá me está viendo, bueno, primero le mando un beso y un abrazo, pero para mi mamá el cambio que creo yo en la manera en la que entiende la vida pública o la política fue una vez que yo le dije, lo único que te pido, Ma, es que veas a los medios de comunicación hegemónicos como alguien que está llevando como si fuera el presidente que está defendiendo su política pública, ellos están defendiendo al poder económico. En el momento en el que ella empezó a ver a Loret y a ellos como no neutrales, sino como actores políticos, pues se volvió alguien con un análisis
político de primera, ¿no? Es esta cosa que dice el presidente de la politización del pueblo. Le pasó a mi mamá justo en el momento en el que logró dejar de ver a los medios de comunicación como un ente neutro. Y yo quiero pensar que este tipo de debates puedan lograr que suceda eso de manera más masiva, ¿no? Este ejemplo quizá tonto que pongo yo a mi mamá, pero que quizá le pueda que le pueda pasar a más gente, ¿no? Ver cómo, bueno, Carmen Aristegui tuvo, ver matices, ¿no? Carmen Aristegui tuvo una carrera, ha tenido una carrera periodística que no se le puede minimizar, pero que hoy decide tomar, creo que el análisis que hace Elisa sobre que se casó o se dejó enamorar por su marca, por este marketing, pues creo que es un gran análisis de lo que le sucede. Y son matices, ¿no? Las dos cosas pueden ser ciertas. Puede ser que haya tenido aportaciones importantísimas en el periodismo, pero que también hoy esté, digamos, militando con su figura pública o su figura periodística más que con un trabajo serio de periodismo. Entonces creo que ese entendimiento un poco más profundo de cómo funcionan los medios de comunicación lo ganamos como ciudadanía. Yo creo que hay cierto grupo, estos dos polos que ya mencionabas tú al mero inicio, sobre la gente que cree que AMLO no se puede equivocar y la gente que cree que si dices a los periodistas, entonces ya es ataque ya eres Felipe Calderón y no hay ningún tipo de matiz, ningún tipo de análisis. Creo que esos extremos que son las minorías, pues no ganan, pierden con este tipo de cuestiones porque nada más como que se reafirman esas ideas que ya tenían, ¿no? Pero yo sí creo que para la gran mayoría esto es positivo porque nos da espacio para hablar. Y justamente en estos tiempos estos días salió un clip de una entrevista que le hizo Zuckerman al expresidente Correa de Ecuador, buenísimo, que habla justamente de cómo funcionan, que los medios de comunicación que constantemente salen a mentir, pues son un peligro para la democracia, ¿no? Ahora sí que todas estas ideas que pusieron en muchos, los Krause y eso de AMLO peligro para México, él un poco hace ese paralelismo de cómo estos medios que defienden al poder económico no son democráticos y no les importa tirar gobiernos democráticamente electos como el suyo o ahora lo que están tratando de hacer en Perú o lo que llevan tratando de hacer con AMLO 3 años, donde la mañanera ha sido una respuesta institucional muy valiosa para poder defender ante este poder económico que ataca desde los medios de comunicación, defender a este gobierno democráticamente electo, pero sin censurar o hacer alguna política pública un poco más agresiva en contra de las fake news o en contra de aquellos medios que sistemáticamente mienten, ¿no? Entonces creo que es una política pública para países latinoamericanos muy exitosa, que no todo el mundo puede hacer porque no todo el mundo tiene el carisma que tiene AMLO para tener una conferencia matutina todos los días de más de 2 horas, pero que es, creo yo, algo muy creativo de su parte, que digo, ya lo había hecho acá en la Ciudad de México, para combatir a estos medios hegemónicos que han tirado más de un gobierno democráticamente electo. Entonces, espero haber contestado. Hoy el presidente López Obrador, a propósito de todo este debate, doctora Elisa Godínez, habló sobre la idea se utilizó un término muy del argot periodístico, de refritear, es decir, volver a publicar las cifras de publicidad que se entregaban en gobiernos anteriores a varios medios de comunicación tradicionales. Y esto me lleva a esta última pregunta de mi parte, doctora, de si nos estaremos llevando el debate en un área que pues sí es muy sabrosa, muy divertida y tiene que darse, pero que me parece que podría extenderse a otros ámbitos que me parecen una oportunidad importante de hacer cambios verdaderos. ¿A qué me refiero? Tenemos a un sistema de publicidad oficial
que está muy mediatizado por los caprichos y deseos de los gobernantes en turno. Y esto, en este tenor no veo un cambio realmente significativo, doctora. Se lo digo porque sí, es cierto, ya nos entregan tanto dinero, miles de millones de pesos o cientos de millones de pesos a El Universal, a Reforma o al Financiero o a otros medios, pero se le siguen entregando a La Jornada o a TV Azteca. Es decir, el modelo es el mismo. Peña Nieto tuvo sus favoritos, los privilegió, los apoyó con dinero público, como estos medios de comunicación, El Universal, por ejemplo, y López Obrador tiene su favorito, que es el periódico La Jornada y TV Azteca, por decir algo. Al final del día, el modelo no cambia, la publicidad sigue utilizándose de la misma forma, de la mismita forma, como lo utilizó Peña Nieto, Fox, Calderón, Salinas, etcétera. Creo que este debate pudiera también extenderse a ese terreno, ¿no, doctora? ¿Cómo ve usted? Definitivamente, Alberto, yo creo que eso que dices es fundamental. O sea, el hecho de que se esté empezando a dar esta discusión de manera mucho más pública, como antes no se hacía, sí es una gran cosa, pero por supuesto que no es para nada suficiente. Lo que mencionas es algo que sí tiene que estar cada vez más en la discusión, que es el hecho de este modelo de financiamiento a medios de comunicación, digo financiamiento público, quiero decir, tiene que someterse a revisión o tendría que someterse a una discusión más amplia y buscar impulsar otros modelos. A mí, yo lamento mucho, quiero decir, que en este gobierno no se haya dado un cambio sustancial en ese sentido. Como tú bien lo dices, lo único que cambió de algún modo fue, bueno, que claramente se recortó, pero el modelo quedó intacto. Es decir, se reparte dinero a ciertos medios más que a otros en función de cierto favoritismo que, por supuesto, no se explica. Lo sabemos todos y está, digamos, al buen entendedor pocas palabras, pero no hay ninguna explicación pública al respecto y me parece que, como en todo uso de dinero público, tendría que estar sujeto a no solo a la transparencia, sino a criterios eh, que por supuesto tendrían que construirse, ¿no? Porque no están construidos, es decir, no hay una normatividad al respecto. Y romper con un modelo que durante años representó pues la forma a partir de la cual los propios medios de comunicación subsistían, ¿no? Lo terrible de esto es que yo creo que en general, no se me ocurre, no soy especialista, es una cosa que estoy diciendo a bote pronto, pero es decir, no me parece tan sencillo terminar con el modelo, digamos, de transferencia de dinero público a medios de comunicación. Eso lo veo difícil en términos de que no creo que sea tan fácil que los medios subsistan. Lo que me parece mal es que el dinero público se le dé sobre todo a medios que no tienen un problema económico, que no desaparecerían el día de mañana, aunque por supuesto lo que vemos ahorita es que muchos están lamiendo la herida porque pues vivir fuera del presupuesto pues es difícil. Lo que sí me parecería justo sería que, digamos así, hipotéticamente y como deseo, digamos, esta bolsa de dinero público realmente se destinara a medios de comunicación emergentes, a medios de comunicación que estén mucho más asediados, a medios de comunicación como, por ejemplo, las radios comunitarias, que vaya que lo necesitan en este país, porque pues a mucha gente se le olvida que un montón de población no vive en la Ciudad de México o en las grandes ciudades y que para nada, digamos, tienen acceso a información. Eh, yo no digo, no sé, no quiero calificarla, pero a lo que voy con esto es, hay lugares en donde sí es una necesidad, ¿no? Las radios comunitarias, ¿no? Entonces, que este dinero público se destinara a otros, a los que más lo necesitan, sería lo deseable, es lo que yo quisiera y ojalá lo podamos ver o podamos ver esa transición en un tiempo diferente más adelante, pero creo que eso depende también mucho pues de que siga profundizándose la democracia en este país, y cuando digo la democracia me refiero no solo a la democracia electoral, no solo a la democracia
representativa, sino la democratización de la mayoría de las estructuras y prácticas en este país. Ya, pues mi querida Elisa Godínez, mi querida Renata Turrent, maestras de maestras, pues muchísimas gracias. Como siempre, un gusto. La gente también celebrando mucho sus comentarios, esta mesa, pues, ¿no? Así que gracias otra vez, de verdad. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Hombre, gracias a ustedes y a todo el auditorio. Es un verdadero placer estar por acá. Sí, siempre. Un abrazo, muchísimas gracias a todos y pues nos vemos el próximo martes. Un abrazo. Despedida estilo nerd. Hasta luego, Gracias. cuídense. Chao, chao. Cuídense.